Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, nótese que está con E minúscula para que tenga sus detalles en cuenta. No se trata del Espíritu Santo, está hablando aquí como ser humano. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, está hablando en lo interior, conociendo él, por al fin y al cabo él es Dios, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Dijo: ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, siempre escuchamos, se va a predicar la palabra. ¿Qué podemos perder de la palabra? Que la podemos perder incluso de perspectiva. La palabra de Dios, cuando es predicada por un ser humano, mortal, débil, imperfecto, esa palabra sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Y es capaz de llamar a personas de la muerte a la vida, y es capaz de sustentar a todos aquellos que están vivos, porque el Señor diseñó de tal manera la vida de nosotros, en la vida cristiana, para que nosotros continuamente estuviéramos creciendo. Por eso el Evangelio, dice el apóstol Pablo, es el poder de Dios, es para salvación, es un poder dinámico, es una explosión dinámica, continua. Y siempre debo estar a la expectativa que es lo que el Espíritu Santo va a hacer, y siempre que Dios haga algo por medio de su palabra, y por eso debemos estar atentos, no escuchar con ligereza, porque al fin y al cabo es la bendita palabra de Dios. Bueno, si yo en esta mañana le pidiera que hiciera una lista de todos los problemas que tiene, y yo no sé cómo sería esa lista. Quizás muchos digan: bueno, mi prioridad es quizás un problema de salud, quizás un problema familiar, quizás un problema económico. Si le pidiera que hiciera una lista en orden de importancia, ¿usted cómo la acomodaría? ¿Cuál diría en esta mañana que es el más apremiante de todos los problemas? Ahora mismo, apunte ahí si quiere cuál sería el más urgente. Bueno, si Dios apareciera en esta mañana en persona, allá donde usted está, y le prometiera que hoy el Señor le va a resolver uno de sus problemas, uno solo, ¿cuál sería la primera opción? O sea, escriba ahí, ¿cuál sería el más importante? Se le aparece el Señor, le dice: bueno, Alonso Castro, ¿cuál es el mayor de tus problemas? Te lo voy a resolver hoy. Y este pasaje que nosotros leímos, el Señor tiene un encuentro con un hombre que realmente tenía un gran problema, un problema muy evidente, un paralítico. Y yo creo que este problema de este hombre nos ayuda a poner nuestros problemas en perspectiva. Esta historia gira en torno a la sanación de un paralítico, y hay que visualizar lo que significa la parálisis de este hombre en los días del Señor. Ya que de pronto es muy fácil extrapolar o traernos esos problemas
y de pronto compararlo al día de hoy, pero imagínese usted ese paralítico en la condición que está en los días del Señor Jesucristo. Imagínenselo allá en esa época. Este hombre, el de la historia, no tenía la menor esperanza que en alguna parte apareciera un especialista como los hay hoy, que está el neurocirujano, que está el ortopedista, alguien que le pudiera operar, que está el anestesiólogo, que está el instrumento, el que maneja los instrumentos quirúrgicos, está la enfermera, está todo ahí en una clínica, pero en los días del Señor no había ni la más remota idea de todavía de todas esas cosas. Y su movilidad no tenía la menor esperanza de poderse mover, y en los días del Señor no habían analgésicos que calmaran sus dolores. De pronto usaban el opio, algo que le calmara sus molestias. Él no contaba con un fisioterapeuta que todos los días fuera a hacerle la terapia, a fortalecerle su masa muscular. Ni siquiera en ese tiempo había una silla de ruedas para ser transportado de un lugar a otro de la manera más fácil. Nótese que la Biblia dice que este hombre era cargado por 4. Así que en ese contexto y en esa visualización que usted está haciendo, vaya poniendo el orden de las prioridades. Si el Señor se le apareciera en este momento y le dijera, bueno, ¿qué es lo más urgente que necesitas que te resuelva? Muchos enfermos hoy tienen problemas para su movilidad, pero a pesar de todo eso se les puede ayudar con un carrito automático, eléctrico, donde él o ella, esa persona, puede movilizarse. A veces está personalmente, a veces una persona está cuadraplégica, tiene un carrito automático y con un solo dedito puede ir moviendo. En esta época definitivamente habían cosas que no podían ayudar a los pacientes, pero en esta época sí hay mucho que hacer. Por eso en estos días estaba leyendo la estadística de los ancianos y dice que hay más probabilidades en este tiempo de que puedan llegar a los 100 años, casi a los 90. Ese nivel de vida va creciendo porque pues ya hay muchas formas de curarle algunas enfermedades y qué sé yo. Bueno, pero esta no era la situación de este paralítico. De este hombre, desde que se despierta por la mañana hasta que se queda dormido en la noche, él lo único que podía hacer era mirar el techo, al menos que alguien llegara y se compadeciera de él y lo cambiara de posición, o al menos lo moviera de un lugar a otro. En cierto lugar donde nos mandaron a abrir una obra, conocí una señora que los vecinos, la puerta siempre quedaba abierta día y noche porque no tenía familiares, no tenía parientes, y los vecinos entraban de pura caridad a hacer más o menos lo que le estoy describiendo aquí, a darle de comer, a cocinarle, de pronto llevarle una comidita, bañarla porque ella no se podía mover completamente, aunque estaba consciente y balbuceaba algunas palabras, ella no podía moverse. Sin embargo, los vecinos estaban ahí, la llevaban al médico, la movilizaban. Pero usemos la imaginación en esta mañana y póngase usted en el lugar del paralítico y mire ese escenario cada día. El aislamiento, tirado en el suelo o en una litera, o sea, en una camilla, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y teniendo que depender completamente de otros para poder cumplir o suplir cualquier necesidad, por más pequeña que fuera. No podía vestirse por sí mismo, no podía comer, no podía bañarse, y este hombre no podía por sí mismo ni siquiera satisfacer sus necesidades fisiológicas. Alguien tenía que ayudarle. Es que miren el contexto, que este hombre era cargado por 4 personas, y alguien describía la situación de este hombre como en un conjunto de palabras o en una idea más o menos aproximada, una cosmovisión emocional, y lo describía de la siguiente manera: dependencia, humillación, confinamiento, claustrofobia, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. Entonces, vaya apuntando en este momento cuál sería la primera necesidad que Dios
debe suplirle si se le apareciera en persona. De tal forma que este hombre era evidente que él estaba paralítico completamente. Si se hubiese escuchado la pregunta que se hizo al comienzo, es muy probable que este hombre hubiese respondido que su problema más urgente era no caminar y que no existía la menor posibilidad que alguna vez pudiera hacerlo. Pero de repente este hombre empieza a escuchar por allí en la ciudad de Capernaum que ha llegado un hombre llamado Jesús a esa misma ciudad donde él vive, haciendo milagros extraordinarios, como se ve aquí en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Al salir de la sinagoga, dice la palabra, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Esta es la suegra de Pedro. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía al Señor. Acá está con la suegra de Pedro. Bueno, para los que no creen que Pedro tuvo suegra, nadie se busca una suegra gratuitamente. Esta mujer que estaba con fiebre muy alta fue sanada por el Señor, y la Biblia dice que le servía inmediatamente. Marcos 1:32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Entonces este hombre escucha, fíjese que le estoy hablando en el contexto donde el Señor se estaba moviendo para llegar allí donde está el paralítico. Y también dice que en aquella región el Señor sanó un leproso. ¿Se acuerdan? Es ese leproso que se le tiró a los pies. Y seguramente todas esas noticias pues llegan a oídos de aquel hombre paralítico. Y por primera vez en su vida, este hombre comienza a tener un pequeño rayo de esperanza, una pequeña luz al final del túnel, y sobre todo porque este hombre cuenta con un grupo de amigos fieles. 4 amigos fieles, un grupo de amigos, y aquí es donde yo veo la iglesia, un grupo de amigos que son capaces de hacer lo que fuera hasta llevarlo a los pies del Señor. Ellos ponen un plan en marcha, pero después de que llegan a la casa allí a llevar a aquel hombre, se encuentran con una muralla impenetrable. No pudieron acercarlo al Señor. Y mire lo que dice el versículo 1 y 2 de Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Era imposible, mi hermano, acercarse al Señor, y menos cargado por un hombre que iba en una camilla, en una litera, pero estos amigos eran persistentes. Y esta es una de las características bonitas de la fe. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor dice que vio la fe de los 4. El que verdaderamente cree, actúa porque cree. Entonces yo no sé cómo está su fe en esta mañana. Estos hombres estaban convencidos que el Señor podía salvar a su amigo. Así que tomaron la decisión de llegar hasta el Señor de la única forma posible. No había otra forma, estaban tapadas las puertas. La única forma posible era el techo. Obviamente que para analizar cómo era el techo en esa época, pues tenemos que trasladarnos allá a los techos de Belén del primer siglo. Las casas estaban pegadas una con otra. Habían escaleras por las cuales la gente podía subirse hasta el techo, porque los techos eran usados como unas terrazas, y una casa que no tenía escalera y estaba pegada, pues podía usar la escalera de su amigo, de su vecino, para subirse a la casa de él mismo. Entonces, por otro lado, imaginémonos un techo, el techo que se estaba usando en esa época, de barro con paja. Quizás no todos tenían techo con tejas de barro cocidas. Quizás era, por lo más probable era que era de esos de barro con paja, porque tenía la escalera y se usaba como terraza. Era un techo de madera con ramas. Así que estos hombres se suben y comienzan a hacer un hueco por donde bajar al paralítico. Imagínese usted, tremendo escenario. Imagínense la escena nomás: el Señor está predicando la palabra y de repente comienza a escucharse. Bueno, y para los que están
muy cómodos en la iglesia, que tiene aire acondicionado, tiene esas sillas bonitas, tiene ujieres, bueno, una cantidad de cosas así lindas que nos gustan en esta época para nuestra casa y para nuestra iglesia. Y el Señor está predicando allí la palabra y de repente se escucha el ruido en el techo y hasta una nube de polvo cae sobre la gente que está abajo. Están abriendo el hueco no es suficientemente grande para estos hombres y de repente comienzan a bajar la camilla. Si usted hubiese estado en una refán, por así decirlo, y empieza a pasar eso, alguno puede gritar o usted mismo pudiera, por favor, detengan a esa gente, respeten. Pero allí no pasó eso. Estaba el Señor enseñando la palabra, de repente ves espectáculo, lo que ya hubieran hecho en esta época es, por favor, que alguien detenga a esa gente, pero no fue lo que hizo el Señor. El Señor no vio un grupo de imprudentes, Él vio a 4 hombres llenos de fe, con mucha bondad, con mucha compasión, con misericordia por la sanidad de su amigo. Los 3 evangelistas que narran esta historia resaltan el hecho de que el Señor vio la fe de ellos, la fe que ellos tenían para llevar a su amigo a los pies de Jesucristo. Entonces, hablemos un poquito de la fe, porque es que usted se encuentra hoy gente que habla de la fe como si la fe tuviera un tipo de eficacia en sí misma. No me vaya a malinterpretar porque ya le voy a explicar. Ahora, de pronto usted ha escuchado personas que le hablan a usted o le dicen, es que el problema que la gente tiene, y de repente el otro le dice, no te preocupes, la fe mueve montañas. No importa cuán grande sea tu problema, lo importante es que tengas fe. No, mi amigo y mi hermano, eso no funciona así. No importa, no es que tenga fe, porque es que la fe en sí misma no funciona. Aquí es tener la fe en el objeto correcto. No es la fe en sí misma, porque desgraciadamente hasta muchos orientales confunden la fe con una fuerza mental positiva. Hoy sí me voy a levantar con el pie derecho, hoy sí esto, hoy sí aquello. No, esa no es fe. Eso no es, y la gente tenga fe. ¿Fe en qué? No, la fe hay que tenerla en el objeto correcto, y en este caso el objeto correcto es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está puesta mi fe. Por eso despojémonos de todo peso de pecado y corramos esta carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que hizo la diferencia en esta historia no era que estos amigos tuvieran fe. Lo que hizo la diferencia es que estos amigos de este paralítico tenían fe, pero en el Señor Jesucristo. Esa fe los llevó a traer al paralítico a la persona apropiada, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que allí estaba el paralítico delante del Señor, todos estaban allí en la casa atentos a lo que el Señor iba a hacer con este hombre. Pero en lugar de hacer lo que de pronto muchos estaban esperando que él hiciera, el Señor Jesús se dirige hasta este hombre. Quizás el Señor se arrodilló, pero lo dijo en voz alta y le dijo a este paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese es el paralelo de Marcos capítulo 2. Y la palabra que se traduce como ten ánimo también podríamos traducirla como alégrese, regocíjese, tus pecados te son perdonados. Y quizás usted diga: ay, qué bendiciones, que Dios sabe la necesidad que tiene uno. Y eso está muy bien. Y de repente nosotros llegamos con otro tipo de necesidad. Llegamos al evangelio. Solamente sé de un caso, como dijo el apóstol Pablo, sé de un caso que la hermana llegó a los pies de Cristo. Y siempre uno pues tiene la curiosidad, ¿no? ¿Qué la trajo al Señor? Porque
pues uno siempre viene con las espinas, la rosa llena de espinas. Entonces, ¿qué la trajo al Señor? Y uno pues espera siempre que le digan los problemas, ¿no? Es que marido, que los hijos, que la situación, que la enfermedad, que todas esas cositas. Y la hermana dijo, no, yo vine aquí porque yo tengo un buen marido, tengo una buena casa, tengo un buen trabajo, tengo unos buenos hijos, tengo un buen sueldo, gracias a Dios tengo un buen sueldo, sino que yo me puse a pensar que quién me daba todo eso. Y sin duda que el que me daba todo eso pues era el Señor, y yo vine aquí a la iglesia agradeciendo al Señor y buscando la salvación para mi alma. Eso es rarísimo. Eso entre 10 millones uno solo. Porque la mayoría pues llegamos y si Dios no lo hubiera hecho de esa manera, pues no llegamos a los pies de Cristo. El Señor, como quien dice, tuvo que meter la mano al mismo basurero y sacarnos a nosotros. Entonces, ahora este hombre se le acerca al Señor y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora le dijo eso y él todavía no caminaba, él seguía sin caminar. Se encuentra en la misma condición física. Pero el Señor le dice que a pesar de todo, que cobre ánimo, que se alegre, que el Señor tiene toda la razón al decirle que cobre ánimo y que se alegre, porque ha recibido el más grande de los beneficios que un ser humano puede recibir, como es el perdón de los pecados. La mayoría a veces no lo vemos de esa manera y por eso despreciamos a veces el evangelio, la iglesia, el Señor. Uno le pregunta a veces a la gente, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Es que el pastor, es que los hermanos, es que esto, es que el otro, y resulta que es que, como dijo el hermano Jairo, es que ya ese problema venía incubándose ahí hace rato. Entonces no es porque el pastor o los hermanos, porque el Señor nunca nos dijo que en la iglesia no íbamos a tener problemas, que en la congregación no íbamos a tener dificultades. Es más, desde los mismos evangelios que todavía no se ha fundado la iglesia, dice, si llegas a tener problemas, vaya, búsquelo, hable con él. Si no quiere, busque un testigo, hable con él, y si no, téngalo por gentil o publicano. Entonces, fíjense que también cuando dice que ore los unos por los otros, cuando reunáis, cuando 2 o 3 estén congregados en mi nombre, el Señor jamás, es más, vea que el apóstol Pablo tuvo un problema con el mismo Marcos, bastante fuerte. Marcos el apóstol. Y parece ser, por la historia, algunos dicen que Marcos el apóstol era hijo del apóstol Pedro. Se lo había llevado y discutieron, se discutieron por allá por diferentes cosas. Sin embargo, después vemos, porque esa es la obra de Dios a través de la iglesia en el Nuevo Testamento. La manera de poder ser testigos de que Cristo está con nosotros y que nos perdonamos y que hay algo que nos une a pesar de nuestras diferencias, esa es la iglesia. Entonces no hay excusa para decir una cosa o la otra, porque puede ser que no hayas entendido el mismo proceso que Dios tiene para formarte. Para todos los que estaban en la casa, y volviendo ahí al paralítico, era evidente que el problema seguía. Este hombre estaba completamente inmóvil, a pesar de que el Señor le dijo, hijo, tenga ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces, en la lista de prioridades en esta mañana, ¿cuál es, si el Señor te apareciera, persona, cuál sería su prioridad? Pero el diagnóstico del Señor era muy distinto. Quizás el Señor sí sabía cuál era el problema más urgente, y el problema más urgente no era la parálisis. Quizás el problema más urgente que tú tienes en esta mañana no es ese problema. Su problema más urgente era el pecado y todas las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Cuando hablamos de pecado, no me estoy refiriendo simplemente a esos actos pecaminosos que la gente suele llamar o hacer como pecado, como mentir, robar, adulterar. Todas esas cosas son pecaminosas, pero todas surgen de una fuente en común. El hombre ha decidido vivir de espaldas a Dios, haciendo su propia voluntad, dándose su propia gloria. El hombre ha decidido ser su propio Dios. Y cuando nosotros estamos muy bien en la congregación,
Todavía esas palabras del diablo susurran, las que le dijo a Eva, es que si tú comes de este fruto serás como dioses. O sea, independízate. Eso en esta época se llama humanismo, donde se le da culto al hombre antes que a Dios, donde el hombre es más importante, y por eso se habla de ideologías y se habla de una cosa y se habla de entretenimientos, y hay que entretenernos, y si nos vamos de vacaciones allá tenemos que entretenernos porque no estamos tranquilos, y el hombre quiere darle la espalda a Dios. En ese sentido es que el pecado se llama pecado, y este hombre paralítico pues no tenía muchas probabilidades de llevar a cabo esas acciones pecaminosas. Mentir, no podía casi hablar; robar, no podía pararse. ¿Qué más? Entonces fíjese el concepto de pecado que debe cambiar en nosotros. Él casi no podía moverse, no podía pecar. El pecado era un problema más serio, es un problema del corazón. Y eso es lo que el Señor está planteando aquí en este texto bíblico. Este problema era el más urgente. Si hay algún amigo con nosotros en esta mañana aquí conectado, no sé las situaciones que usted esté pasando en este momento, pero su problema más urgente no es el económico. Esa lista que tenía ahí, vaya borrándola. Su problema más urgente no era de salud, su problema más urgente no tiene que ver con su matrimonio ni con sus hijos. Su problema más urgente tiene que ver con su pecado. ¿Quién sabe cuántas veces este hombre había soñado con las posibilidades de caminar, pensando que sería la solución de todos sus problemas? Y si el Señor le hubiera preguntado cuál es su prioridad en este momento, ay, Señor, si yo pudiera valerme por mí mismo, ir a donde yo quiera, cuando quiera, sería el hombre más feliz de todo el mundo y creo que nunca más me volvería a quejar. Dijo alguien por ahí, mentiras del diablo, porque tarde que temprano nos terminamos quejando de algo. Ay, si tan solo pudiera caminar. Pero el Señor veía las cosas de otra manera, porque es que Él es Dios. Si lo sanaba únicamente de su parálisis, estaba dejando a este hombre en la más terrible condición. Por eso algunos quieren un Dios adomesticado, o sea, oren allá en su iglesia, le dicen a uno, oren, quieren un Dios adomesticado que les sirva solamente para cuando ellos lo necesitan. Así de sencillo. Y a veces nos pasa lo mismo. Ay, ¿será que es que me falta fe? ¿Será? No, la fe la tienes en el Señor. Es que el Señor a veces, como Él es soberano, Él a veces nos deja pasar por algunas dificultades. Si el Señor lo hubiera dejado en esa misma condición que estaba de su pecado, pues no le había resuelto el mayor de sus problemas. ¿Cuál es el mayor de sus problemas en esta mañana? Pero si el Señor está aquí, le está preguntando. Lamentablemente, esa es la ilusión que viven muchas personas, incluyéndonos a nosotros que profesamos ser cristianos. Ay, si tan solo. Escriba ahí todo lo que usted hace o todo lo que usted desee. Si tan solo me sanara de esta enfermedad, si tan solo alguien me amara, si tan solo tuviera un mejor matrimonio, si tan solo mis hijos fueran obedientes, si tan solo consiguiera un mejor trabajo, si tan solo, sea lo que sea, ponga usted ahí esa lista y está completamente equivocado. Si crees que al tener cualquiera de esas cosas en sí mismas, usted va a tener una vida más plena y más feliz, estás equivocado, mi hermano, mi amigo. Por eso, perdónenos que de pronto seamos tan insistentes, pero aquí nosotros somos cristocéntricos. Me leía una periodista llamada Cynthia Heyman, escribió un artículo sobre las frustraciones de la gente famosa en Hollywood, allá los famosos. Pero después de obtener lo que ella decía, que después de que ellos obtenían lo que tanto querían, lo que tanto anhelaban y que tanto se sacrificaron, a la final, cuando ya estaban en la fama, esas personas se volvieron insoportables. Y fíjese que a veces el creyente le pasa casi lo mismo.
empieza Dios a bendecirlo, a crecer su negocio, a crecer en fama, en crecer. Y esas personas, incluso en la misma iglesia, se terminan volviendo insoportables. Ahora esas personas, decía esta periodista, eran más infelices que antes. Y decía ella, me da pena los famosos, me da pena las celebridades. Una vez fueron seres humanos agradables, pero ahora su ira es terrible, más que ninguna otra persona querían, estaban buscando la fama, trabajaron, insistieron, pero a la mañana después de que se hicieron famosos querían tomarse una sobredosis, alcohol, y en esos tiempos es lo que hemos visto a todos esos grandes actores de Hollywood que aparentemente lo tenían todo, los vemos suicidarse, aquellos por lo que habían luchado, la fama, que iban a hacer todo, que de pronto todo marchara bien, que tuvieran una mejor vida, que la vida fuera más soportable, más llevadera, que les iba a proporcionar la satisfacción personal y la felicidad. Habían llegado a una cumbre y todo había cambiado, ahora no eran los mismos. La decepción los había llevado a ser violentos, insufribles, terribles, malas personas incluso. Y la periodista hacía esta declaración. Yo creo que cuando Dios quiere gastarle a uno una brava muy pesada, le concede su mayor deseo. Por eso, ay, si tan solo el Señor esto me haría feliz. Por eso no fue lo que hizo el Señor con el paralítico, es lo que el Señor le dio lo que quería, no le dio lo que quería, le dio lo que necesitaba. Y no era la sanidad de su cuerpo lo que necesitaba. Quizás usted esté pasando por un mal momento, pero quizás lo más importante, vea, yo tuve un conocido, un hermano, él era un pensionado de la policía y estaba joven todavía, porque él salió con 20 años en esa época. Y él tenía otro trabajito aparte porque pues él le llegaba a su pensión, pero pues no era suficiente. Entonces tenía otro trabajito, arreglaba lavadoras, bueno, todas esas cositas. Y él se entregó al Señor y él decía que por 5 años luchó con unos cálculos en los riñones y esos cálculos a veces hasta lo hacían, la ambulancia llegaba a sacarlo para el hospital porque lo ponían de muerte. Y oró al Señor, dijo, hermano, hasta fui una vez a una convención buscando al hermano Álvaro Torres para que orara por mí, que me pusiera sus manos y orara por mí y nada, ayunaba, oraba y nada, no pasó nada. Un día me levanté, un sábado, dijo, me levanté decidido a ir a ayunar y darle gracias a Dios por ese mal que tenía y a decirle al Señor que si no me iba a sanar, pues que me diera fuerzas para soportar ese mal. Y dijo, sí. Me fui para la iglesia, pedí la llave, me entré a ayunar y empecé a orarle al Señor. Y le dije, Señor, vea, yo sé que ya este mal, yo he ido, han orado por mí, yo he orado, he ayunado, pero este mal todavía me sigue. Pero si usted no me va a sanar, pues entonces deme fuerzas para yo poder soportar este mal. Y dice que desde ese sábado, apuntó a la fecha, hasta la presente, nunca más volví a sufrir de cálculos en los riñones. Entonces, yo le pregunto a los amigos que están ahí, incluso a los hermanos, ¿cuál es el mayor anhelo de su vida en este día? Pero si es algo fuera del Señor Jesucristo y del perdón que solo Él puede darnos, estamos cometiendo el más destructivo de todos los pecados. Eso se llama idolatría. Si hay algo que usted desee porque usted cree que eso es lo que le va a llenar ese vacío, pues está cayendo en otro mal. Ay, Señor, si tan solo está buscando propósito, significado para su vida, está en el lugar equivocado. El gran problema de los seres humanos es que a veces vamos detrás de una reputación. Yo le estaba diciendo al Señor hace un momentico aquí, orando antes de que nuestro hermano Jairo me entregara. Le decía, ay, Señor, ayúdanos porque que estas cosas no se nos suban a la cabeza, que no... Porque aquí el centro de todo, el popular, pero nosotros estamos buscando a veces belleza, popularidad, diversión, y a la final de cuentas a veces terminamos frustrados porque no es eso, no es eso. Nuestra mayor necesidad debe ser
nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa palabra se puede interpretar de la siguiente manera: bienaventurado aquellas personas, aquellos creyentes, aquellos que reconocen la necesidad que tienen del Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que hay que resaltar en este pasaje bíblico es que el Señor Jesús ninguna necesidad, o nos muestra que ninguna necesidad es más urgente que el perdón de los pecados. Si hay algo en esta vida que quiere suplir al Señor, eso se llama idolatría. Y el pecado es lo que desgracia la vida del hombre aquí en esta tierra. Piensa en todas las desgracias que ocurren en el mundo. Y fíjese que el Señor sí sabe que porque el pecado es del corazón. Este paralítico no podía robar, matar ni nada. No podía hacer nada. Sin embargo, el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. El pecado es lo que hace la vida de este mundo una vida difícil de soportar. El pecado es lo que le desgracia la vida al ser humano. A veces escuchan uno a las jovencitas que están saliendo con un tipo que evidentemente no les conviene, todo el mundo lo ve, pero ella no lo ve. Y cuando sus padres le dicen: hija mía, ¿no se ha dado cuenta de que ese hombre no es para ti? Ese hombre puede desgraciar tu vida. Y lo que responde es mi vida, de malas, dicen, de malas. Y de verdad es tu vida cuando usted salga embarazada y cuando él le dé una patada y te saque de su vida. No es su vida. Sus padres van a tener que sufrir las consecuencias de ese pecado. Y el pecado, sin duda, mi hermano, trae ruina, el pecado trae dolor, el pecado trae desgracia para acá, trae consecuencias eternas. Y el gran problema del pecado es, el gran problema del hombre es el pecado. Yo creo, mi hermano, que es una manera de que nosotros podamos reconocer en esta mañana de que el Señor sí sabe lo que tú y yo necesitamos. Y lo que más necesitamos es estar más cerquita del Señor. Por eso el evangelio es para los pecadores. Yo debo predicarme el evangelio todos los días. Me parece muy lindo ese salmo, el Salmo 103, donde el salmista se autopredica y se autoexhorta y dice: oh alma mía, bendice a Jehová y no se olvide ninguno de sus beneficios. Y yo lo invito en esta mañana, mi hermano, no sé cuál fue en orden de prioridades, poner en su lista ahí lo que le está haciendo falta en esta mañana, pero sin duda no es eso. Lo más importante es que el Señor esté en tu vida.